Son muchos los años que llevamos con el tren de alta velocidad a cuestas desde que en diciembre de 2002 Navarra y el Estado adquirieran el compromiso de construir el corredor navarro de alta velocidad en tren. En abril de 2010 Navarra y el Estado firmaron un convenio que se dijo entonces permitiría ver la llegada de la alta velocidad en 2015. Pero estamos en 2024 y tal y como han ido las cosas hasta ahora, ya hay quien dice que al ritmo actual de inversiones, el proyecto no será una realidad hasta dentro de 60 años. Ingenieros de Navarra, Aragón y País Vasco aseguran que se necesitarían 260 millones de euros cada año para que dentro de 10 conectemos Pamplona con Madrid o Barcelona. Y eso sin tener en cuenta la conexión con la Y vasca, que no urge discutir ahora, dicen en un estudio. Según el Gobierno de Navarra, cuando se constituya el Gobierno de Madrid, el proyecto será una prioridad. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al dilema de hoy miércoles. Esto último, lo que ha dicho el Gobierno que se espera, el Gobierno de Navarra, que se espera que se constituya el Gobierno de Madrid para que comience a darse esa prioridad al tren de alta velocidad. Lo ha dicho Amparo López, asegurando también que 2 de cada 3 euros invertidos por los gobiernos socialistas de Navarra y Madrid han ido precisamente para este proyecto. Pero claro, para eso tenemos que tener un gobierno en Madrid. Ayer PSOE y Sumar acordaban en un documento conjunto para ir a la investidura. Ya veremos si se cuentan con los apoyos necesarios. Comenzamos. Pues comenzamos el programa, el dilema de hoy, hablando de estas cuestiones, saludando también a quienes nos acompañan en esta mesa de debate y de análisis. Javier Esparza, por parte de Unión del Pueblo Navarro. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Javier. Hola, buenas noches. Bienvenido. Un placer. Nuevamente. Ainhoa Unzu, por parte del Partido Socialista de Navarra. ¿Qué tal, Ainhoa? ¿Cómo estás? Buenas noches. Pues muy bien, muy bienvenida. Buenas noches, Gabón, muchas gracias. Estreno en esta legislatura. Que no en el programa, porque ya has venido sí. Muy a gusto siempre, además. Sí. Al igual que Laura Aznal, de Bildu. Gabón, buenas noches, Laura. Buenas noches, Gabón. Bienvenida. Un placer, como siempre. Igualmente, claro que sí. A quien saludamos porque se estrena en este programa y en estas lides es a Emilio Jiménez, por parte de Vox. ¿Qué tal, Emilio? ¿Cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Y encantado de estar. Igualmente, pues vamos a conocer qué dijo ayer ese estudio elaborado por diferentes colegios de ingenieros de Navarra, de Aragón, del País Vasco, para el think tank Institución Futuro, sobre el futuro precisamente del tren de alta velocidad. Estos son a grandes trazos lo que se dijo. La llegada del tren de alta velocidad a la Comunidad Foral y su conexión con Madrid y Barcelona podría tardar todavía 10 años en materializarse, es la conclusión del informe del Colegio de Ingenieros Industriales de Navarra y la Institución Futuro. Para ello necesitamos inversiones muy importantes, más de 2.500 millones de euros, y que en 10 años pues estamos hablando de inversiones de 260 millones. Que el problema que tenemos en Navarra es que el tren no ha llegado a Pamplona. El tren nos va a llegar a alta velocidad desde Zaragoza. El tramo Zaragoza-Castejón no hay prácticamente hecho nada. El gobierno foral asegura que el TAV llegará a Navarra antes del 2027. Le digo a los navarros que antes de que termine la legislatura se podrán montar en el tren de altas prestaciones en esta comunidad. Una imagen que desde Futuro ven complicada que llegue a producirse en un periodo tan corto de tiempo. Más que complicado, imposible. O sea, que decir que podrá montarse en un tren de velocidad alta, en unos tramos determinados y por unas vías que no serán las definitivas, ¿no? Por el momento se centran en la ruta por Castejón y descartan hablar sobre si la conexión con Francia debe realizarse por Ezquio o por Vitoria, una conexión que podría no hacerse realidad hasta 2037. El estudio informativo que hay de Ezquio no resuelve el tráfico de mercancías. Mucho dependerá de los tráficos y de esos cuellos de botella que se formarán, ¿no? Lo que sí urgen es a que llegue el TAV a la capital navarra para que pueda desarrollarse el PESIS del tren de alta velocidad. Pues puede hacer que haya más de 12.000 viviendas ahí esperando para ser realizadas en un cortísimo plazo. El informe contempla además la eliminación del bucle ferroviario de Pamplona y la construcción de la nueva estación de tren. Bueno, pues esto es lo que dice este estudio. Vamos a conocer brevemente lo que aseguraba precisamente sobre este estudio, la respuesta que daba esta mañana el propio Gobierno de Navarra. Cuando tengamos el nuevo gobierno será uno de los temas prioritarios que seguiremos persiguiendo y esperemos que sea en 4 y no 40. Y si pueden ser menos, mejor. 2 de cada 3 euros que se han invertido desde que está Pedro Sánchez en el gobierno, un gobierno socialista,
y en Navarra también otro gobierno socialista, se han destinado a impulsar y acelerar este proyecto de conectividad. Bueno, y hay que recordar eso que escuchábamos hace unos instantes también, lo que nos decía la propia presidenta del Ejecutivo en una entrevista concedida en septiembre a esta casa, que veremos la alta velocidad en tren en esta legislatura. Y se ríe el representante de Unión del Pueblo Navarro. Bueno, la señora Chivite también decía que iba a licitar la segunda fase del Canal de Navarra antes de que finalizara el año 2023. Se comprometió durante todo el año, todas las promesas electorales, pero en fin, lleva muchos meses diciéndolo. Sabíamos que era imposible y ya veremos cómo se va a terminar el año 2023 y no se va a licitar esa segunda fase del Canal de Navarra. Pues esto es lo mismo. Es imposible que se cumpla lo que quiere la presidenta y sobre todo, a mí me parece que es muy importante no engañar a nadie, empezando por ahí. Prioridad, bueno, pues la prioridad yo creo que se va pasando el tiempo y prioridad ni ha sido para los gobiernos del Partido Popular, ni ha sido para los gobiernos del Partido Socialista, yo creo que es claro. Y bueno, nosotros hemos presentado una moción que se va a ver este jueves no, pero el próximo jueves, que viene a resumir y a definir muy claro qué es lo que queremos y qué es lo que creo que se tiene que hacer. En primer lugar, un gran acuerdo político y social con la sociedad navarra y con los partidos políticos que siempre hemos defendido el tren de alta velocidad, porque más allá de los gobiernos, yo creo que se tiene que mantener la apuesta en el tiempo. Esta es una gran infraestructura que abarca más de una legislatura, por tanto, creo que sería algo sensato. Segundo, un convenio del Gobierno de España con el Gobierno de Navarra para impulsar y liderar las obras desde la propia comunidad foral, como se tiene en la Comunidad Autónoma Vasca, no estoy diciendo ninguna cosa que no tengan otros. Y bueno, y el Partido Socialista, cuando Uxue Barkos era presidenta, se lo exigía a Uxue Barkos. Luego María Chivite ha llegado y no ha querido firmar ese convenio, pero yo creo que sería muy interesante para Navarra. En tercer lugar, un gran acuerdo con el Gobierno vasco y con el Gobierno de Aragón para, entre los tres, Navarra, Aragón y País Vasco, defender que se termine de una vez y por todas esa conexión y esa alta velocidad que nos llegue a los tres territorios. En cuarto lugar, yo creo que nadie está hablando, por lo menos tengo la sensación de que el Gobierno no quiere hablar de la eliminación del buque de Pamplona, de la nueva estación de Chabacoiz, creo que es fundamental y hay que hacerlo cuanto antes. Y en cuarto lugar, que se conozcan los plazos, porque no puede ser que efectivamente, en quinto lugar, que la presidenta del Gobierno salga diciendo que antes del 2027, oiga, dígame qué plazos, dígame qué compromisos tiene el Gobierno de España desde el punto de vista de la inversión y del pago, dígame qué cronograma de ejecución tenemos y a partir de ahí pues empezaremos a creernos, si no son palabras huecas. Y creo que es momento ya de pasar de esas palabras huecas a hechos concretos y tangibles. Bueno, pues esto último, estos 4 puntos a los que se refería el señor Esparza coinciden de alguna manera también con las recomendaciones que el propio Cintan lanzaba ayer tras este estudio de los ingenieros navarros, aragoneses y vascos. Señora Gunzu. Sí, a ver, pues ha comenzado, hay una frase que me parece bastante reveladora, que ha dicho el señor Esparza, que claro, es que estaba todo sin hacer. Pues efectivamente, si estamos todavía en una obra de unas magnitudes impresionantes, como es esta gran infraestructura, si estamos todavía realizando trazados, con licitaciones, tramos ya finalizados, por cierto, es porque estaba sin hacer, porque cuando bien has dicho, Ricardo, cuando has hecho la presentación de esta temática, esto se debería haber impulsado en el año 2002 y ya con un compromiso de que la alta velocidad estuviera en Navarra desde el año 2015. Esto evidentemente no es así, desde luego ahora no es momento para echar culpas a nadie, sino de mirar al futuro y pelear y luchar por esta gran infraestructura. Bien ha dicho la portavoz del Gobierno esta mañana que el avance en la legislatura Chivite sobre el tren de altas prestaciones ha sido espectacular. 2 de cada 3 euros invertidos en esta infraestructura ha sido con el tándem María Chivite y Pedro Sánchez en el Gobierno de España. Lo que es lo mismo, 2 de cada 3 kilómetros los ha hecho el Gobierno de María Chivite en colaboración con el Gobierno de España, con Pedro Sánchez a la cabeza durante la última legislatura, y así seguirá. Podríamos hablar, si queréis, de trazados, la eliminación del bucle ferroviario en toda la comarca de Pamplona. Está diseñada la estación también con la modificación del PESIS. Se está diseñando el trazado entre Zuasti y Alsasua. Queda por determinar todavía con ese estudio geotécnico si puede salir con la conexión Y vasca bien por Vitoria, bien por Ezquio, pero sí que es cierto, además, y lo ha dicho el Gobierno en reiteradas ocasiones, que la realización del tramo Zaragoza-Castejón, que es
la que va a unirnos del corredor mediterráneo a la Y vasca, desde luego es una auténtica prioridad y de hecho está en fase de alegaciones con un coste de 1.200 millones de euros. Quiero recordar que de 82 kilómetros, 42 van por nuestra comunidad foral. Entendemos que eso es un proyecto de una enorme envergadura. Está licitada, hoy se está realizando ya el puente sobre el río Ebro, necesario, 60 millones de euros en plena ejecución. Y quiero decir también aquí que Tudela va a tener parada de alta velocidad, que por cierto no fue el alcalde Toquero precisamente quien lo solicitó, sino que fue el propio gobierno de Navarra. Aún es más, no es muy habitual que localidades de 35.000 habitantes tengan parada de alta velocidad y Tudela lo tendrá. Señor Aznal, su formación de alguna manera siempre ha sido la más crítica con este proyecto. Primero no les gustaba el TAP como altas prestaciones tampoco parece convencerles. En definitiva, es un proyecto que para ustedes pues no debe ser una prioridad, por lo menos, ¿no? Desde luego que no. Usted mismo en la introducción ha estado describiendo toda la cronología que atañe a este proyecto. Hablamos del año 2002, estamos en 2023. Mucho ha llovido. Este proyecto, además de que desde nuestro punto de vista no es el proyecto estrella que ahora mismo necesita la comunidad foral de Navarra, es un pozo sin fondo, es la historia interminable y es la materialización de un proyecto de un tren que va de ningún sitio a ninguna parte. Cuando se aborda la viabilidad de cualquier tipo de proyecto, desde luego yo pienso que se tiene que hacer mirando factores sociales, económicos, ambientales, de perspectivas energéticas, también de emisiones. Y en este caso concreto hablamos de cómo ha salido el kilómetro construido del tren de alta velocidad en esta comunidad y qué se hubiera podido hacer con todo ese dinero, porque también es muy fácil decir que lo paga el Estado siempre, ¿no? Pero recordemos que Navarra paga en este momento un 1,6% de esas ingentes cantidades de dinero. El informe de los ingenieros que se comentaba ya está hablando de 2.550 millones en 10 años, lo que serían 260 millones al año, pero es que están diciendo que la conexión con Francia no va a ser una realidad hasta el año 2040. 2037. 2042 se habla. Cuando se dice 2040, 2042, en realidad, ¿qué se está diciendo? Porque eso sí que es dar patada hacia adelante. Y el debate ahora, últimamente, se ha centrado mucho en si es por Ezquio, si es por Gasteiz. Desde luego, nosotros pensamos que no es un proyecto en absoluto prioritario en este momento, con las necesidades que hay y las que va a haber para la ciudadanía navarra, y sobre todo, cuando hay alternativas que se han puesto encima de la mesa, estudios serios que demuestran que hay opciones técnicamente viables y que costarían casi 2.000 millones menos de euros y más respetuosas también con el medio ambiente y aprovechando toda esta infraestructura que ya tenemos ahora y que, por cierto, está bastante dejada, ¿no? Entonces, por eso pienso que hay otro tipo de cuestiones que ahora mismo creo que importan mucho más a la ciudadanía navarra que un tren que al final no va a transportar mercancías, no nos va a coexionar con Europa, porque todo eso se va cayendo y todo eso lo va diciendo el tiempo, que cada vez nos va dando más la razón en muchas de las cuestiones que desde luego planteamos nosotros cuando se debate este tema. Bueno, pues vamos con el turno para el representante de Vox en torno a este proyecto. Nos interesa saber un poco cuál es la posición que tiene su grupo, que acaba de entrar en el Parlamento. Bueno, pues Vox siempre está a favor del progreso de Navarra. Todas las infraestructuras que entendemos que son críticas son bienvenidas a Navarra. El proyecto nos parece muy interesante. La pena ya no es solamente, entendemos que es el tema económico, el tema del asunto es el ámbito político, ¿no? Y desgraciadamente tenemos ahora mismo pues una oposición que no quiere el avance de Navarra. Aquí ha habido partidos que se han opuesto. Yo tengo la suerte de vivir en Navarra desde el año 78. Entonces puedo decir que la autovía, que el canal de Navarra, que Itoiz, que la incineradora, siempre ha habido partidos que se han opuesto a estas instalaciones, ¿no? Y si por alguno fuera, todavía iríamos a lo mejor en burro y seguramente sería muy ecológico.
Entonces, nosotros estamos a favor, nos da igual que vaya por Guipúzcoa, que vaya por Álava, por Vitoria, sí que entendemos que hay que sea un proyecto el más técnico, el que menos perjudica al medio ambiente, lógicamente, no el más o menos costoso, sino el más seguro. Y como dicen estos ingenieros, lo más urgente es la conexión con Madrid, Zaragoza, Madrid, Barcelona. Eso es fundamental. Cuanto antes se haga, mejor. Y lógicamente, si además tenemos el corredor atlántico, importantísimo, como dice la canción, 3 cosas quiero en la vida, ¿no? Pues bueno, nosotros queremos todo, queremos el contacto, la unión con, lógicamente, hacia el sur y salida al corredor atlántico. Bueno, pues queda abierto el debate, señor Esparza, que le veía ahí con muchas ganas también y apuntando muchas apreciaciones. Es que, en fin, se escucha cada... Bueno, en fin, yo no sé si es ignorancia o que se quiere manipular la realidad. 2 de cada 3 euros se han construido, se han gastado en Navarra. Se han invertido. Se han invertido, mejor dicho, con el gobierno de Sánchez y de la señora Chivite. Pero no dice por qué. ¿Por qué? Pues no, se lo voy a explicar. Sí, mire. Aquí hay un acuerdo que firma UPN con el señor Rajoy en el año 2018 y en este acuerdo dice iniciar en el año 2018 la ejecución de las obras de construcción de los tramos Villafranca-Peralta y Peralta-Olite. ¿Y sabe cuándo se adjudicaron? Pues el de Peralta-Olite se adjudicó el 2 de mayo del año 2018, antes de que llegara Pedro Sánchez. El de Villafranca-Peralta se adjudicó el 26 de junio del año 2018, 20 días después de que llegara Pedro Sánchez, pero todo estaba preparado, porque si no, Adif obviamente en 20 días no saca a concurso una obra de esta magnitud. El Olite-Tafalla se adjudica el 31 de enero del año 2019, es decir, había un acuerdo... ¿Cuántos millones, Javier? Bueno, claro, pues sí, que le voy a decir, mire, le voy a decir. Presupuesto del año 2018, 28 millones de euros. Presupuesto del año 2019, 170 millones de euros. Presupuesto del año 2020, 268 millones de euros. Presupuesto del año 2021, 645 millones de euros. Presupuesto del año 2022, 820. Presupuestos del año 2023, 540. Esto es lo que firmó UPN con el Partido Popular, que firmó Javier Esparza, en este caso con Mariano Rajoy. Esto, cuando llega el señor Sánchez, cuando llega el PSOE, es lo que no se termina de cumplir. Y aquí hay un tramo Tafalla-Campanas, que estaba comprometido para licitarse por Adif la redacción del proyecto en el mes de septiembre del año 2018, Pedro Sánchez presidente, y ustedes no han cumplido, han estado 5 años para sacar a concurso estas obras, por lo tanto, prioridad ninguna. Lo que se está haciendo y lo que se ha gastado viene de este acuerdo y de este compromiso que firmó UPN en este momento con el Partido Popular. ¿Por qué? Porque el Partido Popular necesitaba los votos de UPN para aprobar los presupuestos generales del Estado, que si no, pues seguramente, pues en fin, pues igual las cosas hubieran sido de otra forma. Pero esta es la realidad. Cuando habla de Tudela, nosotros hemos pedido desde el Ayuntamiento de Tudela. Lo ha pedido el señor Toquero, lo ha pedido UPN en Tudela y lo ha pedido UPN en Navarra, que Tudela merece una estación, una parada del tren de alta velocidad y además que se haga de acuerdo con el Ayuntamiento de Tudela. De la mano del Ayuntamiento de Tudela, que no se le olvide tampoco esto al Gobierno de España. Bueno, yo por no acaparar todo. Y termino con... No, pero es que decir que UPN no ha pedido una estación en Tudela y el Ayuntamiento de Tudela no ha pedido una estación en Tudela. ¿Dónde está? Lo ha pedido el Ayuntamiento de Tudela, lo ha pedido ¿Dónde está la alegación? Y lo ha pedido UPN. Terminamos. Y termino. Brevemente. En relación a Bildu. Bildu está siempre en contra de todo. Bildu es la coordinadora del no desarrollo de Navarra. Lo que ocurre es que después se montan en el tren de alta velocidad. Lo que ocurre es que después beben agua de Toiz. Lo que ocurre es que después aparcan en la Plaza del Castillo, en el parking. Van a San Sebastián por la autovía, no van por San Sebastián por la carretera, ¿verdad? Bueno, pues están en contra de todo, absolutamente todo, es algo histórico, es decir, no es de ahora, yo no le culpo a la señora Aznal de esta posición, porque es una posición que viene desde el inicio de los tiempos. La realidad es que luego se benefician de todo lo que somos capaces de generar otros que sí defendemos y hemos defendido siempre el desarrollo de esta tierra. Bueno, por alusiones, señor Aznal, ¿me va a permitir que le dé la palabra primero a la señora Unzu? Vale. Sí, bueno, no, la señora Unzu primero. Sí. Por alusiones, sí. Vale, a mí me da lo mismo, Ricardo. No. Sí. Simplemente, bueno, cuando encuentre el señor Esparza las alegaciones del Ayuntamiento de Tudela solicitando, pero por la vía oficial, no por la tele, una parada en Tudela, bueno, pues que ya nos lo enseñará todo el mundo. Simplemente, prioridad del todo, igual que todas las infraestructuras que tenemos como prioridad para Navarra. Quiero hablar del tren de altas prestaciones, quiero hablar del canal de Navarra, quiero hablar con esa autovía Pamplona,
bueno, perdón, desde Cintruénigo hasta Medinaceli, que dejaron ustedes echando telarañas en un cajón y se ha caducado. También estaba en este acuerdo. Claro, y se caducó, sí, También, sí. sí, desde que llegó el señor Sánchez. Que se caducó en el año 2010, señor Esparza, en el año 2010 se caducó y ahí estuvo, Pero bueno, al margen de, a mí me alegra de verdad que haya una gran proporción Navarra, una gran, pues es que la mayoría social y política, desde luego, estemos conformes, estemos de acuerdo en impulsar y seguir impulsando esta infraestructura. No, porque estoy hablando yo, señor Esparza, déjeme, pero bueno, por favor. hombre, entonces, una pregunta. Me alegra que haya una gran mayoría política que dé impulso a estos proyectos necesarios. Para nosotros es imprescindible para el futuro de Navarra, para el futuro del empleo en Navarra, el desarrollo económico, que sin desarrollo económico va a ser difícil que se siga impulsando el desarrollo social. Desde luego, la cohesión territorial, la interconexión, no solamente a nivel estatal, sino que va a ser un punto de conexión también con Europa, transportes de mercancías, pasajeros y sobre todo también, y aquí desde luego hay que decirlo, el tren de altas prestaciones es la infraestructura más sostenible. ¿Por qué si era tan prioritario para el Partido Socialista? El Partido Socialista, cuando gobernaba Uxue Barcos, quería que hubiera un convenio con el Gobierno de España para liderar desde aquí las obras y agilizar desde aquí las obras y adjudicar desde aquí las obras y ser mucho más rápidos en la ejecución de este proyecto. Y cuando llega María Chivite a la presidencia del Gobierno de la mano de EH Bildu, entonces la cosa cambia, porque EH Bildu impidió que el Gobierno de Barcos firmara ese convenio, porque Geroabay quería firmarlo, pero EH Bildu, el señor Araiz, salió y dijo: si firmáis este acuerdo para agilizar estas obras, no te aprobamos los presupuestos. Y Geroabay hacia atrás. Y el Partido Socialista, 30 segundos, porque la señora Nara ha sido muy correcta. ¿Por qué no hay un convenio? Sí, pues voy a decir por qué defendimos en su día un convenio necesario. ¿Por qué? Porque aquí tenemos una tabla que dice que la ejecución en esos años entre el gobierno de Geroabay, liderado por Geroabay, y el Partido Popular a nivel estatal, ejecutó, y lo tengo aquí, 0 euros. 0 euros. Por lo tanto, nos parecía necesario tener un convenio, un contrato, algo, pero es que no, porque a partir del año 2019, el año 2019, ejecución de 30 millones. Que se hagan las cosas desde aquí siempre es mucho más rápido, porque somos los principales interesados. Por alusiones, decir que Euskal Herria Bildu está en contra del desarrollo y del progreso es un insulto a nuestra inteligencia. No, es la realidad. Porque Euskal Herria Bildu trabaja cada día por el desarrollo económico y social de Navarra, porque vivimos aquí y queremos, lógicamente, la prosperidad de esta tierra. En contra de todo. En segundo lugar, quiero volver a mencionar el tema de que hay opciones alternativas al tren de alta velocidad. El tren chuchú. Una opción técnicamente viable, una opción elaborada por ingenieros igualmente altamente cualificados, que cuesta 2.000 millones de euros menos. Y es que tengo unos datos. En esta opción, las velocidades que se alcanzan, para empezar, una velocidad media de 141 kilómetros por hora frente al tren de alta velocidad que alcanza 160 kilómetros por hora. Como los ingenieros que decían que Itoiz iba a caer. 10 minutos más. No les cree nadie. En el trayecto largo de Burgos a Vitoria-Gasteiz, 8 minutos más en el tramo Gasteiz-Iruña. Total. No se lo cree nadie. Hay una diferencia de ¿qué queremos? Este megaproyecto para llegar 20 minutos antes a Madrid. Y cuando habla del desarrollo de Navarra, Euskal Herria Bildu siempre puntualiza: ¿desarrollo para quién? El tren de alta velocidad desarrollo para todos. No va a igualdad de oportunidades para todos. Mercancías. Y es un absurdo. Y eso lo saben ustedes y lo sabe todo el mundo. Va a transportar mercancías y eso lo sabe todo el mundo. El propio gobierno francés habló de fechas que lo vuelvo a repetir. 2040, 2042, ¿de qué estamos hablando? Dice, antes la señora Aznar ha dicho que Navarra paga el 1,6%. Pero es que Navarra ha pagado el 1,6% de los 4.000 kilómetros que se han construido en el resto de España. Solo falta que ahora, cuando hay que gastar en Navarra y hacer competitiva esta tierra y las empresas de esta tierra para que... Y además hacer esta tierra más sostenible desde el punto de vista medioambiental, ahora el Gobierno de España no tenga que invertir en Navarra. Solo faltaba esto, de verdad. ¿Por qué piensa usted que esta opción de la que le hablo le resta competitividad a Navarra? Porque la opción de la que me habla yo no me la creo, de la misma forma que no me creí los ingenieros suyos que decían que Itoiz se iba a caer porque Itoiz está ahí y no se ha caído. No estoy hablando de ninguno de los ingenieros nuestros, es una opción que está consensuada con todos los sindicatos ferroviarios. A Emilio Jiménez, que todavía no ha tenido la oportunidad de intervenir. Señor Jiménez, adelante. Bueno, esto parece y tú más.
y tú también. Bueno, Vox viene aquí y ha entrado en el Parlamento para apoyar y avanzar y todo lo que sea, y vuelvo a repetir, en el progreso de Navarra. Hace falta, como decían los ingenieros, un cronograma, es decir, hace falta unos plazos, si no van a hacer simplemente una declaración de intenciones y con eso nos vamos a quedar. He mirado por encima y creo que se ha construido a día de hoy, si no me equivoco, son unos 30 kilómetros, hasta Olite, escasamente, finalizado. Lo demás está todo en proyecto, igual que el Canal de Navarra. En segunda. Y en obras. Sí, bueno, y quien vaya por la autopista lo puede ver perfectamente. O sea, es una obra real que se puede ver todos los días del año. Bueno, yo vivo en Olite y sé que ha llegado. Gracias a este acuerdo. No, es que es gracias a este acuerdo. Bueno, estaba interviniendo el señor Jiménez. Aquí lo tenemos. Todo lo que está en verde se ha construido, lo que está en rojo está en proyecto, sin más. A día de hoy se ha construido, vuelvo a repetir, porque está a una escala en 10 kilómetros, que es este segmento, y más o menos 30 kilómetros. Estos son pruebas objetivas. Vamos. Y llegamos hasta que el periódico según el proyecto y según lo que propone el Partido Socialista. ¿Lo quiere ver alguno? Y según lo que propone el Partido Socialista... Me toca a mí, perdón. Sí, vamos a dejar que termine su intervención. Es más antiguo que yo, pero me toca, sin más. Entonces, bueno, 30 kilómetros, pues sinceramente, ¿qué vamos a decir? Lo importante es que aunque sea lento, como la carrera de, no sé, al conejo y la liebre. Lo que pasa es que muy lento tampoco puede ser, porque nos vamos a ir a 60 años, pero ingenieros. Como poliqui, pero que se vaya avanzando. Claro. Ojalá. Hace 5 años no si había se termina nada. En 5 años, mejor que en 10, o como dicen ahora, 10 o 40 para hacia el norte, para estos atlánticos. El proyecto es bueno porque es bueno para las empresas, es bueno para el ciudadano navarro. Si quitamos ese bucle de Pamplona, creamos también una nueva estación entre Sabacoy y Sur. El proyecto que hay son 12.000 viviendas, con lo que eso, lógicamente, se va a hacer muy interesante. Está refiriendo al PESIS de Chabacoy, ¿no? Y San Jorge, que esa es la idea de donde... Después, bueno, tenemos la desgracia que bueno, pues sacar el tren de la vía pública, lo tenemos la semana pasada o la anterior, el accidente mortal que se llevó una vida por delante. Y después, pues lo que dicen, ¿no? Solamente hay 5 comunidades ahora, entre la nuestra, por desgracia, que no cuentan con el TAP. En 6-7 años, si hay voluntad política, se puede hacer. Yo no tengo ninguna duda de que se puede hacer, pero si de verdad hay voluntad política. No es normal que el Partido Socialista esté proponiendo en este momento llegar hasta Campanas. No se está hablando para nada, porque eso es llegar... Señor Esparza le decía a la señora Unzu, le preguntaba, ¿hay o no voluntad política? ¿Usted pues yo, desde luego nosotros tenemos voluntad política, espero que el Partido Socialista tenga voluntad política, pero luego se tiene que concretar. No vale con palabras bonitas, es que hay que pasar a los hechos. No son palabras, Javier, es que me estás hablando como si fuera todavía una utopía y que tuviéramos que demostrar que el gobierno chivite impulsa el TAP. Es que de verdad, yo te invito, mañana nos vamos juntos por la autopista, llegamos hasta Tudela y vemos los tramos. Esas obras nacen del acuerdo de UPN con el Partido Popular. Pues podíais haber firmado ese acuerdo en el año 2002 pues cuando dijisteis que ibais a firmado en el año 2002. Sí, pero bueno, desde el año 2002 también hay gobiernos socialistas, ¿o no ha habido gobiernos socialistas en Madrid? Y UPN en Navarra. Y tardasteis 15 y nos habéis mareado entre unos y otros. 15 años en hacer una firma. Y Miguel Sanz prometió y dijo que aquí el TAP llegaría en el año 2015. Y los socialistas de Madrid también decían lo mismo, porque firmamos con ellos. Javier, al menos darnos tiempo para construir esa promesa de Miguel Sanz que no cumplió y ahora se está realizando. ¿Qué tiempo? Hay que hablar del bucle, hay que hablar de la estación, no estáis hablando nada de nada. No estáis hablando nada. No, ¿qué licitado? El tiempo lo dirá, los lustros lo dirán. Repito, a cómo ha salido cada kilómetro construido de un proyecto que, repito, es un pozo sin fondo y muchas veces incluso una utopía. Cuando ya voces decían que entre Vitoria-Gasteiz y Burgos no se iban a transportar mercancías nunca, con el tren de alta velocidad había quien se reía. Y luego tuvieron que aceptar y admitir que la realidad se impone, que no hay tren de alta velocidad que transporte mercancías. Claro, si los navarros son, según los datos de los ingenieros, son parte de ese 23% de españoles que no disfrutan del TAP, claro, ¿en qué posición se quedaría Navarra? Claro. Bueno, porque lo demás ya está construido. ¿Nos va a conectar con Europa pues claro que nos tiene que conectar con Europa. Claro que nos tiene que conectar. Hombre, pero tendremos que estar preparados. Que nunca, desde luego, mejor tarde que nunca. Y si ahora no se coge literalmente el tren, nos vamos a quedar desconectados de toda Europa. Yo quiero concluir este tema como lo he empezado. Antes de
afrontar un proyecto de esta envergadura desde el punto de vista económico, medioambiental y social, creo que hay que hacer un análisis. A mí, el día que alguien de ustedes me enseñe un informe económico financiero que demuestre la viabilidad, la rentabilidad económica o social y ya medioambiental, no quiero hablar, de este proyecto, la estación de Pamplona podré es la empezar a pensar de otra manera. Entre tanto, insisto, aprovechemos las infraestructuras que ya tenemos y que están muy abandonadas. En Navarra, pues estamos terminando porque tenemos que ir a publicidad. O sea, es un factor de competitividad. Brevemente, señor Esparza, porque le quiero dar la palabra a eso es así. Bildu, donde siempre. Bildu en el no. Bildu enfrente. Y Bildu frenando. Pero luego Bildu y la gente de Bildu, cuando va a Madrid o van a Barcelona, algunos bajan con el coche, paran en Zaragoza y cogen el AVE en Zaragoza. Lo de siempre. Ya vale, de verdad. Sumaros al desarrollo de verdad. Vamos a hacer una apuesta. Vamos a hacer una apuesta en esta tierra para defenderla, que ya está bien. O no, o a qué tipo de desarrollo, al desarrollo que ustedes defienden, al desarrollo que tiene toda España. ¿Para quién y para qué? El canal de Navarra no se iba a hacer, el agua no era para los navarros, ahora estamos bebiendo en Pamplona agua. No han entrado en los detalles técnicos de la alternativa que les he comentado, no han entrado en esos detalles. ¿Cómo que no hay? No han entrado a valorar esa alternativa. Señor Jiménez, brevemente, que nos tenemos que ir a publicidad. Dicen que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Entonces, por mucho informe, por esto, seguramente, como aquí funciona la ideología, pues va a ser difícil que se cambie de postura. A día de hoy yo creo que estamos un poco paralizados con el tema más bien político. Esperemos que esto siga adelante por el bien de Navarra, porque este tren va a servir también para ampliar la cohesión social en Navarra, integración. Puede haber dos, el tren de alta velocidad y el de medio recorrido, que al final también va a llevar personas y mercancías. Y aparte de esto, yo creo que también sería interesante, que aunque no viene un poco a cuento, potenciar las bases logísticas de No Hay alguna más para vehículos pesados, porque el medio ambiente está muy bien, pero al final a los pueblos pequeños tienen que llegar los camiones y los vehículos de todo tipo. Entonces habría que potenciar esa base, porque todo el tren, por desgracia, no lo va a poder llevar. Por tanto, es lo que podemos decir. No vamos a entrar en cifras, porque las cifras no es que no nos interesen, pero yo creo que la prelación, lógicamente, es el interés de Navarra. Y señor Esparza, que nos vamos a publicidad. El mismo esfuerzo que ha hecho el Gobierno de España en el resto de España lo tiene que hacer en Navarra. Y en eso está, tiene que haber ahora un nuevo gobierno, que desde luego sus prioridades, al menos el de Gobierno de Navarra y Pedro Sánchez me consta que también, es seguir pues es que vamos a hablar que dependéis de Bildu. Que es el que ha frenado históricamente todo. Es que Bildu que ya ha anunciado, sí. En 4 años no se ha hecho 1 kilómetro, pero es que en 4 años se ha hecho 2 tercios de la infraestructura. Es que nos quedamos sin tiempo para la segunda parte del programa. Es que, de verdad, vámonos a publicidad. Estamos discutiendo sobre una mentira por vuestra porque parte. Además Bildu sí que ya anunció que iba a apoyar la investidura de Sánchez. De momento ya tiene un socio para la investidura. Ya veremos qué pasa con el resto de partidos. Ayer hubo acuerdo entre PSOE y Sumar para llevar adelante un programa de gobierno, pero hacen falta más adhesiones. Vamos a hablar a la vuelta de la publicidad de todo y hasta ahora. Seguimos con el dilema de hoy miércoles. Les decíamos que para que vaya a haber inversiones en el tren de alta velocidad hace falta, decía el Gobierno de Navarra, pues un gobierno en Madrid. Y en ello se está, después de lo que ayer acordaron Sumar y el PSOE. Vamos con las grandes líneas del acuerdo que alcanzaron ayer. Es la firma con la que Pedro Sánchez y Yolanda Díaz han sellado un acuerdo para conformar un gobierno de coalición si el presidente en funciones logra los apoyos necesarios para que su investidura prospere. El PSOE y Sumar firmamos un acuerdo de gobierno con la voluntad de ofrecer eso a los españoles. Primero, estabilidad. Segundo, convivencia. Y tercero, progreso a España para los próximos 4. Es un acuerdo de gobierno que nace con las mismas convicciones. Este acuerdo de gobierno sirve para servir y no lo debemos olvidar nunca. Con más de 230 medidas, el documento recoge, entre otros puntos, la reducción de la jornada laboral sin que afecte al salario, un paquete de medidas para atajar el paro juvenil, fortalecer el sistema sanitario público o la revisión al alza de los objetivos marcados en la Ley de Cambio Climático.
Ambos dirigentes se han mostrado confiados en que las negociaciones para mantenerse en la Moncloa lleguen a buen término. Que es el momento de formar un nuevo gobierno de coalición progresista. Y lo digo con toda la ilusión y con toda la esperanza. Toda la responsabilidad de lo que hoy hemos rubricado, sobre todo con toda la convicción, que es la mayor de las fuerzas, con todas nuestras esperanzas. Dado este paso hacia la investidura, ahora está por ver si se cierran el resto de apoyos necesarios para evitar una repetición electoral. Y ya veremos, porque se calcula que para esa semana del 6 de noviembre debería estar ya ese pleno de investidura en ciernes. Bueno, señor Esparza, ¿le convence algo, o incluso esa medida estrella de las 37 horas y media, que ya pues ni frío ni calor ha producido, sobre todo en el sector empresarial, en el sector, pues porque ya se viene aplicando en el mundo funcionarial, a nivel de convenio de empresa? Bueno, yo creo que es una especie como de gancho. Quieren que hablemos de esto para no hablar de otras cosas. Yo creo que Sumar y la señora Díaz tenía que sacar la cabeza, tener algo de visibilidad política, tener discurso, y sacan de la chistera el tema de las 37 horas y media. Yo creo que el debate debiera ser otro, y el debate de las horas en Europa está superado. Yo creo que el debate es el de la productividad. Alguien puede trabajar menos horas y ser tan productivo como alguien que trabaja más horas. Yo creo que el trabajar por objetivos, el valorar la productividad en el puesto de trabajo, me parece que ahí está el futuro. Me parece, como digo, bueno, pues al final anclarnos en el pasado, un debate como este, pero sobre todo lo que oculta, yo creo que es de lo que no se quiere hablar. Se quiere que hablemos de esto y no se quiere que hablemos de otras cosas. Y yo, escuchando al presidente del Gobierno decir que, bueno, pues este acuerdo al final va a ofrecer estabilidad, bueno, pues yo no sé qué estabilidad puede ofrecer un gobierno. Estabilidad, convivencia y progreso. Sí, pues estabilidad de la mano de H. Bildu, de la mano de RC, de la mano de Junts, de la mano del BNG, para sacar cualquier medida. Me parece que la estabilidad brilla por su ausencia, la convivencia de la mano de H. Bildu también creo que brilla por su ausencia, y el progreso, bueno, pues ojalá haya progreso, si es que finalmente hay un gobierno, que ya veremos. Ojalá haya progreso, pero yo creo, lo pongo en duda, porque el progreso de la mano de los que quieren que España no progrese porque quieren romper España, también me parece que es llamativo. De entrada, esa valoración, yo creo que es más una cuestión estética y política que otra cosa. Lo importante es que habrá gobierno en España o no habrá gobierno en España si Puigdemont quiere o deja de querer. Esta es la realidad. Bueno, el caso es que sí que es cierto, señor Unzu, que ayer, bueno, más allá de estas medidas, sí que es verdad que no se hicieron referencia alguna en esa alocución que tuvieron tanto Pedro Sánchez como Yolanda Díaz, que no hubo preguntas, por cierto, no se hizo referencia a alguna amnistía, Cataluña, nada en ese sentido. Pero bueno, sí que se hablaron de estas cuestiones. Claro, claro. A ver, yo me he leído esta mañana ese documento, ese gran documento de acuerdo entre el Partido Socialista y Sumar. Es un primer paso para un futuro gobierno de coalición y, francamente, a mí me parece una continuación de una verdadera agenda de reformas que ha llevado el gobierno de España, que ahora está en funciones y que, desde luego, ha mejorado y bastante la calidad de vida de los españoles. Quiero poner en valor, por ejemplo, bueno, esta es solamente una medida, pero tiene, me parece, el orden de unas 230, todas ellas de carácter social, de progreso económico, de convivencia, en materia educativa, sanitaria. O sea, es realmente un repertorio muy importante para mejorar la vida de las personas. Esto, además, se enmarca, como digo, en un abanico de medidas en materia laboral. Arrancó con esa reforma laboral, gracias también al acuerdo entre los partidos políticos a nivel estatal que quisieron apoyar. Por cierto, no se encontraba entre ellos UPN, por supuesto Vox tampoco. Quiero recordar que esta gran reforma laboral lo que ha conseguido es batir récord en materia de empleo. Otra de las cuestiones que se ha conseguido ha sido revalorizar las pensiones conforme al IPC. Este año 2023 se han incrementado un 9,5%. Se ha recuperado el pacto de Toledo. Sí, pues se han... obsesionados con Tudela. Estoy totalmente obsesionada con Tudela, con el alcalde y con todo, ¿no? Y como digo, o sea, ahora también se ha firmado un acuerdo en la negociación colectiva donde las rentas van a mejorar en un periodo de 3 años de un 10%. Por lo tanto, y todas las reformas van en esa línea, que es mejorar la vida de los trabajadores, mejorar las rentas de las personas y mejorar la calidad de la clase trabajadora, de los pensionistas, y todo va encardinado en esa línea. Lo demás son fantasmas, es rellenar un discurso y es intentar
intentar echar pues, humo a un futuro gobierno de España que, como digo, está batiendo récords en productividad, en creación de empleo y sobre todo en mejora de la convivencia, que también es importante. Señor Aznar, dentro de lo que son los partidos soberanistas, independentistas, donde se encuentra EH Bildu, es verdad que su partido ya le tendió la mano y ya se la ha dado al partido de Pedro Sánchez, así los partidos catalanes, que esos ya están poniendo sus condiciones. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, yo confío y espero en que pronto, más pronto que tarde, haya un gobierno progresista también en el Estado, que las derechas queden en la oposición. Desde luego, si es por nosotras, bien claro lo hemos dejado y bueno, hoy reafirmo nuestra postura para que eso sea así, para que se siga avanzando también a nivel estatal, para que se siga avanzando aquí, también gracias a las aportaciones que Euskal Herria Bildu va a seguir haciendo. Y en cuanto a esta medida en concreto, sí. Yo tengo que decir que no he tenido oportunidad de leer en detalle este documento ni la letra pequeña. Está recién salido del horno. Es verdad, no he tenido oportunidad, pero en principio sí que nos parece una medida adecuada. Pensemos que la jornada laboral de 8 horas se implementó a principios del siglo XX, y han ocurrido muchas cosas. Ha habido muchos cambios tecnológicos, económicos, sociales. Cómo afecta la tecnología, las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial. De hecho, aquí en Navarra ya se estaba haciendo en algunos sectores que quizás financieramente están mejor, son más potentes, como pueden ser la industria, los de las nuevas tecnologías, en la función pública. Sí, pero ¿qué ocurre? Es una práctica que ya se viene desarrollando desde pero hace tiempo. Es una pena, primero, que esto tenga que decidirse en el Estado, porque aquí carecemos de las competencias necesarias. Y segundo, esto ayuda a que sea para todos y todas las trabajadoras, porque el hacerlo por sectores, como digo, o por rangos de la economía, lo que hacía es esa brecha socioeconómica laboral, hacerla cada vez más grande, y quedan totalmente discriminados sectores como pueden ser el sociocomunitario, como puede ser la hostelería. Entonces, en principio, la acogemos con agrado la medida y, de hecho, en el Parlamento de Navarra, Euskal Herria Bildu ya ha propuesto la creación de una ponencia para el estudio de los tiempos, de las jornadas laborales, porque sí que pensamos que es totalmente necesario abrir ese debate aquí también y hacerlo además de forma tranquila y contando con la opinión de expertos, expertas, sindicatos y todos los agentes socioeconómicos involucrados en ellos. Señor Jiménez. Sí, bueno, pues para empezar diría que esto es un teatro, un circo, que simplemente es una cortina de humo para desviar nuestra atención en lo más importante, lo que está pasando en España. Desgraciadamente es que un gobierno pacta con todos los enemigos de España. La pregunta, muchos harán una pregunta, era ¿cómo puede ser que dependamos de un fugado que se escapó en un maletero? Tenemos Bildu etarras, tenemos nacionalistas, tenemos de todo, y son los que van a pactar un acuerdo con el futuro gobierno de España. Esto, si no fuera tan trágico, parecería una broma, no hay quien se lo crea. Muchos nos preguntamos de qué han valido tantas muertes y tantas personas que han dado su vida por España. ¿Qué estarán pensando esos casi 400 personas todavía, 300 y pico, que no saben quién han sido los sujetos que han asesinado a esas personas, lo que ha sufrido este pueblo, para que ahora pactemos con el brazo político de ETA? La de los 37 o 38 es toda una farsa. Esta ministra ha sido la ministra del ramo que ha llevado precisamente el ministerio. Tenemos el mayor desempleo de Europa. Tenemos el mayor desempleo en mujeres. Tenemos mayor desempleo en juventud, en mayores de 45 años. No digamos que estamos bien. Y no digamos, porque es una broma decir que vamos al pleno empleo, porque es una broma de muy mal gusto. Bueno, nos quedan 6 minutos, así que sean breves, por favor. Bueno, pues yo lo que en primer lugar quiero decir que a mí me resulta escandaloso que la portavoz del Partido Socialista achaque a UPN que queríamos votar en contra de la reforma laboral. Todo el mundo sabe lo que pasó. La posición de UPN en el voto de la reforma laboral era votar sí, era claro. 2 diputados nos engañaron a todos y a partir de ahí pasó lo que pasó. Pero la posición de UPN es clara, por lo tanto, decir lo contrario es mentir. En segundo lugar, yo no sé por qué no le reprocha a EH Bildu, que sí votó en contra de la reforma laboral, o al PNV, que sí votó en contra de la reforma laboral, su voto en contrario a la reforma laboral, porque eso sería lo justo. En nuestro caso, a nosotros, organizaciones políticas,
como la suya a nivel nacional, organizaciones sindicales, organizaciones empresariales y de autónomos, nos dieron las gracias por tomar la decisión que tomamos. Y es más, el propio Partido Popular, en un momento determinado, tuvo que corregir y reconocer que, en fin, pues que yo creo que se equivocó adoptando la posición de voto en contra en ese momento. Por aclararlo. En segundo lugar, yo creo que este tema debiera haber un gran acuerdo con autónomos, un gran acuerdo con empresarios, un gran acuerdo con las organizaciones sindicales, pero que debieran hacer de un gran acuerdo, no del interés partidista para conformar un gobierno, absolutamente de nadie. En tercer lugar, ¿qué acuerdo? Y es lo que yo creo que no se quiere hablar. ¿Qué acuerdo tiene el gobierno con EH Bildu? ¿Qué acuerdo tiene el señor Sánchez, el PSOE, con RC y con Junts? ¿Qué acuerdo tiene el PSOE con el PNV? ¿Qué acuerdo tiene el PSOE con Podemos? ¿Qué acuerdo tiene el PSOE con el BNG? Eso es lo que nos tienen que decir. Y eso es lo que nos están diciendo. Y termino. Sí. La peor noticia para este país es que haya un gobierno, haya alguien que quiera ser presidente de la mano de aquellos que odian a España y que quieren romper España y que no quieren un proyecto común para todos. Y eso es el independentismo vasco y es el independentismo catalán. Esta es la verdad. Brevedad. Sí, brevedad, súper breve, gracias. Es que si no por partes, UPN votó no a la reforma laboral, ahí está, ahí está la hemeroteca. Eso es manipular la realidad. Y a mí lo que más me está preocupando de este debate, es precisamente el marco en que nos intenta meter la derecha y sobre todo el que está trasladando a la sociedad. Creo que es peligroso que la derecha intente trasladar siempre un modelo de país que no se está correspondiendo a la pluralidad. Por parte del Partido Socialista defendemos un modelo de país donde cabemos todos y todas, de todo tipo de ideologías, de todo tipo de todo tipo de ideologías, y aquí lo que estamos haciendo es fomentar la convivencia. En cambio, sí, lo que está fomentando la derecha es una división de país. Si les dais la independencia, todavía más convivencia va a haber, ¿verdad? Lo que está haciendo la derecha es una división de país, y ya estamos viendo que no aceptan a gente que no piensan como ellos. Eso es un gran error, eso es lo que divide y rompe el país, y es sobre todo lo que nos está haciendo, está dividiendo entre buenos y malos, y eso es un craso error, y va así, desde luego, es como no se avanza en modelo de convivencia. Señora Aznar, brevemente, por favor. Es una pena porque me hubiera gustado muchísimo más hablar de la propuesta de la reducción de la jornada laboral. Para eso, nos quedamos sin tiempo, eso venía. Sí. Pero en cualquier caso, que se conforme cuanto antes un gobierno progresista, ustedes permanezcan indefinidamente en la oposición. Nosotras seguiremos avanzando, también gracias a nuestras aportaciones. Y en cuanto a la jornada laboral y la reducción, vamos a tener una muy buena oportunidad de poner en marcha esta ponencia que ha propuesto Euskal Herria Bildu para tener ese tan necesario debate aquí en Navarra, porque esas cuestiones sí preocupan de verdad a la ciudadanía. No que España se rompe a todas horas. Seguramente no van a tener votos para poner esa ponencia. Brevemente, porque tenemos el resumen es demagogia barata y populismo. Y como la canción Todos queremos más, los Sanfermines, y yo pregunto, aquí casi ninguno ha constituido una empresa mercantil, no sabe los gastos, no sabe tal. La mitad son 85% de pymes y autónomos. Y desconoce el trabajo. Entonces es curioso y dice, bueno, trabaja menos tiempo, le pago el salario, estoy hablando en general, no se dé por aludida. Menos horas, mismo salario y seguramente la misma cotización de seguridad que estaba pagando, maravilloso. Y el pobre trabajador o empleado que tenga 3 personas, 2 personas, 5 personas, esa hora y media que no hacen los trabajadores la va a tener que hacer ellos. Hay que mirar todo, hay que contactar con las organizaciones, tanto sindicales como empresariales, antes de vender. ¿Usted ha leído el acuerdo que habla del acuerdo dentro del marco del diálogo social? Pero primero habrá que hablar. El marco del diálogo social son empresarios y son sindicatos también. Pero precisamente ese mismo discurso, sí, exactamente igual, que ese mismo discurso decíais que se iban a cerrar la mitad de las empresas de España cuando subió el salario mínimo interprofesional de 735 euros progresivamente hasta los 1.080, que es lo que ha hecho este gobierno. Pusieron el grito en el cielo diciendo que se iba a destruir todo el empleo del mundo. Todo lo contrario, se ha incrementado. Ahí está. Concluimos el debate. Yo la verdad que creo que vamos a ver qué es lo que pasa con España, con esta conformación de gobierno, pero la realidad que ir de la mano de los socios que lleva el señor Sánchez, yo lo dije el otro día y lo vuelvo a decir, ojalá hubiera elecciones
que tengamos el gobierno que tengamos que tener, pero que no sea un gobierno que dependa de aquellos que quieren romper España. Ya veremos en qué queda todo. Les agradezco el fair play, señor Aznar. Gracias por su paciencia. Señor Jiménez, igualmente. Señor Unzu, señor Esparza. Hasta una próxima. Igualmente. Hasta una próxima ocasión. No tenemos más tiempo. El próximo miércoles más. Ya veremos con qué asuntos de actualidad. Sean felices.